Hola amigos de TVCOP, bienvenidos una vez más. Tenemos en esta oportunidad la presencia de la doctora Isis Portilla Ramírez. Ella es presidenta del comité de la Comisión de Validación del Formato del Consentimiento Informado, y también tenemos al secretario de la comisión, que es el doctor Wilber Cosío Bolaños. ¿Por qué vamos a hablar el día de hoy del consentimiento informado? Bueno, la institución, el Colegio Odontológico del Perú, está repartiendo gratuitamente a nivel nacional a los 33.500 cirujanos dentistas del país este consentimiento, que es un esquema utilizado por los odontólogos. Cuenta con un odontograma que permite registrar información sobre la salud bucal del paciente. Bienvenidos, doctores. Muchas gracias por estar aquí. Doctora, cuénteme acerca de cómo empezó esta comisión. ¿Cómo es que ustedes la formaron? Bueno, en realidad nosotros hemos venido trabajando esto con la idea de formar lo que es la Sociedad Auditoría Odontológica del Perú, que acaba de ser aprobada con resolución, ¿no? Entonces con el doctor Cosío hemos estado trabajando sobre el tema del consentimiento, ya que los problemas que han venido suscitando en cuanto a auditorías de caso, ¿no? O quejas de los pacientes en diferentes instituciones, nos vimos con la necesidad de hablar con el señor decano para hablar sobre el consentimiento informado, el cual habíamos hecho varios ítems donde refleja el derecho al paciente para que esté protegido, ¿no? Y nuestros profesionales protegidos también legalmente, ¿no? Entonces, en base al principio de la autonomía de la voluntad, este paciente tiene el derecho a ser informado, y por lo tanto la mayoría de nuestros colegas han venido trabajando, pero no teniendo en cuenta este criterio, ¿no? En base a eso nosotros hemos venido trabajando sobre este consentimiento informado, que ahora está en una forma general, pero que a medida de que pase el tiempo y conforme lo vayan utilizando, vamos a ir trabajando específicamente para cada tratamiento. Doctora, y en base a esta autonomía que usted nos ha mencionado, ¿usted conoce de algunos casos en donde el odontólogo haya tenido algún problema, pero que este consentimiento informado lo haya avalado como profesional? Claro, claro, yo ahorita estoy como auditora en eSalud, ¿no? Entonces ahí llegan varias auditorías de caso y de queja, más que nada, ¿no? O sea, se convierte primero en una queja y pasa a ser una auditoría de caso cuando el proceso ya se vuelve un proceso legal, ya es una queja más contundente. Pero cuando revisamos la documentación, una de las cosas que no encontramos es la firma del consentimiento informado. Entonces, en base a este derecho, el paciente se coge de ello, ¿no? Y empieza pues la queja a tener ya un proceso más mayor, ¿no? Que puede llevar a una denuncia pues judicial. Ujú. O sea, es obligatorio que cuando el paciente vaya al consultorio, el odontólogo le muestre este documento. Ah, claro. Yo creo que nuestros colegas deberían de tener la conciencia de que uno, para trabajar como cirujanos dentistas, no necesariamente porque el colegio me vaya a dar algo, tengo yo la obligación como profesional de estar habilitado. Ese es uno. Y lo otro es que el paciente tiene que estar protegido. Y uno de los requisitos para que el consentimiento informado funcione es que nosotros tenemos que tener las competencias necesarias para que este procedimiento se lleve a cabo, ¿no? El paciente tiene que estar informado porque es un derecho del paciente, ¿no? Claro, debe conocer qué tratamiento el cirujano dentista me va a realizar a mí. Claro. Ujú. Doctor Cosío, cuénteme acerca de cómo usarlo correctamente este consentimiento informado. De repente hay algunos profesionales que no lo hacen de manera correcta. Sí, buenas tardes, ¿cómo están amigos de TVCO? Yo creo que antes de contestar a su pregunta quería reconocer, digamos, el trabajo de este comité, de esta comisión, que ha sido integrada por 7 colegas, ¿no? Y colegas que trabajan en diferentes lugares del sistema de salud, vale decir, hay colegas de Fuerza Armada, de Salud, de MINSA, incluso de la parte de universidad. Entonces ha sido un consenso en la que justamente, como decía la doctora Portilla, una iniciativa de la Sociedad Peruana de Auditoría Odontológica en sus inicios y con el Colegio Odontológico del Perú.
Y producto de ello, pues, nace toda una metodología, digamos, para realizar la validación de este consentimiento, ¿no? Agradecer también a los colegas de salud, quienes fueron, digamos, también los que nos proporcionaron información sobre todo un evento donde ellos participaron, hicieron el piloto, digamos, de este proceso. Respondiendo a su pregunta, una forma adecuada, primero hay que entender tres aspectos fundamentales en el consentimiento informado. Primero, que tiene que ser la voluntariedad. Esto es voluntario, no podemos obligar al paciente. El paciente no está de acuerdo, definitivamente no va a llenar este documento, ¿no es cierto? Otro es la información. La información que contenga el consentimiento informado tiene que estar al alcance, digamos, de los pacientes, que tenga poder entenderlo. Y tercero es la capacidad que pueda tener el paciente de poder responder o estar consciente de lo que va a responder respecto a este consentimiento informado. Y también entender de que el consentimiento informado no solamente es hacer llenar este formato. Ojo, esto es una herramienta que nos sirve como base. El consentimiento informado es un proceso donde participan ¿quién? Principalmente el profesional cirujano dentista, el paciente, si el paciente es adulto, si el paciente es menor de edad o simplemente no tiene la competencia necesaria, será su representante o su representante legal. En tanto, con estos tres aspectos podemos decir nosotros que recién a través de un proceso llegar a lo que es realmente, como dice el término, a consentir, que el paciente pueda consentir, ¿no?, sobre el tratamiento o los procedimientos que se le pueda realizar a este paciente. En tanto también, en cualquier momento, el paciente puede revocar, es decir simplemente un minuto antes del procedimiento, sabe que no estoy de acuerdo. ¿Pero está seguro que no está de acuerdo? No estoy de acuerdo. Y simplemente se le explica y hay un párrafo donde dice revocatoria. Él puede revocar y decir simplemente no se presta. Esto, digamos, nos está ayudando mucho y seguramente va a ir mejorando con el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, es importante que el paciente pueda entender el tratamiento, o en caso como usted lo mencionaba, si un niño es el paciente, los padres deben conocer el tratamiento. Claro, en caso de niños, por ejemplo, hay dos situaciones, ¿no? Lo que es el asentimiento informado, que el niño ya a cierta edad tiene un poco de conocimiento, pero legalmente, digamos, tiene que ser el padre o su representante, ¿no? Para que pueda, digamos, consentir el tratamiento o el procedimiento que se le va a realizar al paciente. Doctor, ¿y hay alguna diferencia entre certificado odontológico y el consentimiento informado? Claro, el certificado odontológico es otro instrumento, un documento en el que el cirujano dentista emite, donde hace constar, digamos, la atención y los procedimientos que realiza en la consulta, pudiéndole otorgar de repente un descanso médico odontológico o ciertas recomendaciones para efectos a veces laborales, normalmente lo pide, ¿no? O para poder manifestar que han estado con descanso médico odontológico o algún procedimiento. En cambio, el consentimiento informado no solamente es un documento, es un proceso, como le decía anteriormente, en el que participa el cirujano dentista, el paciente o su representante con un fundamento ético, bioético, ¿no? Porque aquí ya entra a tallar muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, entra a tallar el tema del derecho de las personas, la Constitución Política del Estado, en el artículo 2, nos manifiesta todo sobre el derecho de las personas, el Código Civil en lo que se refiere a las personas. Y tengamos en cuenta que actualmente los pacientes ya son más exigentes, ya leen más, entran a internet, son más cuidadosos en su cuidado y en lo que puede hacer, ¿no? Y con el mismo avance científico, tecnológico, la aparición de enfermedades emergentes y bueno, hay una serie de aspectos que hacen que los pacientes sean mucho más exigentes en este aspecto, ¿no? Doctora, entonces, si el cirujano dentista se olvida de este formato que es el consentimiento informado, ¿el paciente puede exigirle al profesional? ¿Debe dármelo para poder firmar, para conocer a detalle el tratamiento? Claro, como decía el doctor, el paciente ya viene informado al consultorio, o sea, con este tema de la globalización, ¿no?, de la comunicación y todo, el paciente viene informado, pero sin embargo el paciente es un ignorante técnico, ¿no? Es una regla fundamental que no se cumple, o sea, y nosotros en base a eso tenemos que informarle a él, ¿no? Entonces, en base a toda la información que él ha podido sacar de repente antes de hacerse un tratamiento, nosotros tenemos que aclararle las cosas como son, ¿no es cierto?
Entonces, si le aclaramos punto a punto a ese paciente, porque es uno de los requisitos también para que el consentimiento informado se dé y sea legal, que ese paciente haya sido informado de todo el proceso y el procedimiento del tratamiento, ¿no? Entonces, si este consentimiento está bien informado, tiene valor legal, porque si es que uno presenta al paciente una queja, nosotros tenemos un apoyo legal. Señor, yo le presenté esto, el paciente estuvo informado y entonces yo ya no voy a cometer un dolo o una falta, ¿no? Porque esos son los requisitos para, por ejemplo, el paciente presente esa queja, ¿no? Entonces, fue informado usted de que iba a hacerse tratamiento, si iba a utilizar estos materiales, podía o no hacer una reacción alérgica. No, definitivamente el paciente fue informado y entonces uno no cae, ¿no? en el tema de la queja, ¿no? Y se puede absolver al médico tratante, ¿no? No hay sorpresa tampoco, ¿no? Claro, ya no hay sorpresa para este paciente, ¿no? Y ya no cabría una queja, a menos de que durante el procedimiento que fue consultado o informado a este paciente se haya salido del proceso que iba a hacer y tomó una decisión el médico a la hora de hacer el tratamiento, ¿no? Pero si es que puede ocurrir un daño a la salud, ya ese es otro procedimiento, porque el consentimiento nos sirve y nos avala para estas quejas, pero siempre nosotros tenemos que tener las competencias necesarias como para poderlo realizar el tratamiento que vamos a hacer, ¿no? Entonces aquí este consentimiento informado, como les decía, tiene todos los ítems necesarios, tiene también lo que es la revocatoria del consentimiento, se cuenta con el odontograma completo, ¿no? Para que los pacientes puedan identificar también ahí qué tratamientos, de qué pieza. Doctora, Sí. una duda. ¿Este consentimiento informado lo utilizan los profesionales nada más en tratamientos riesgosos o para todo? No necesariamente, como le estaba diciendo, la sociedad quiere trabajar, ahorita esto es como una premisa, pero queremos trabajar uno por cada procedimiento, porque nosotros los cirujanos dentistas hacemos una infinidad de tratamientos y procedimientos, ¿no? Tenemos 11 especialidades reconocidas por el Colegio Odontológico, entonces la idea es hacer un consentimiento por cada tratamiento. Específicamente, claro, que los que no se salvan son los que hacen tratamientos invasivos como una exodoncia, empezar por ahí, ¿no? Lo que es una prótesis, ahora se están haciendo implantes. Todos esos tratamientos tendrían que tener un consentimiento específico para ello. Pero con lo que nos está entregando el Colegio Odontológico, con esto ayuda al paciente y a nosotros a no tener responsabilidades, ¿no? En caso se haya seguido con lo que se le ha indicado y con los protocolos y guías de tratamiento que se han debido seguir. Doctor, tengo entendido de que los médicos también cuentan con un consentimiento informado. ¿Son los únicos profesionales, médicos y odontólogos, o hay otros profesionales de la salud? Sí, en cuanto a la Ley General de Salud, indica que tiene responsabilidad terminal tres profesiones: los médicos cirujanos, los cirujano dentista y en cierta forma también las obstetrices o obstetras, ¿no? Pero básicamente los médicos y cirujanos dentistas son los que tienen este tipo de responsabilidad. O sea, en el caso de obstetrices, en el caso atienden partos, pero en un primer nivel, ¿no? Entonces de ahí también que es el tema que hace un momento me preguntó sobre el certificado odontológico, que también tienen esa competencia de poder emitir el certificado las tres profesiones que le he manifestado anteriormente. Doctor, ¿usted recuerda un caso, uno preciso, en donde se haya involucrado un odontólogo o que se haya olvidado de presentar ese consentimiento informado? Sí. Bueno, sí, ha habido, por ejemplo, en una de las instituciones que habíamos visto, era de un paciente que había llegado a ser atendido, tenía un voucher de atención, ¿no? Pero el tema está de que el odontólogo que tenía que hacer el tratamiento en ese momento recibió una noticia de un problema familiar y no contaba en ese momento con la atención necesaria y le pide a otro colega que revise al paciente, lo cual no fue escrito en la historia.
¿no? El paciente fue referido a este odontólogo, el otro le realizó el tratamiento y se supone que iba a hacerse una exodoncia de la pieza 2.6 y le sacaron la pieza 2.7. A pesar de que las dos piezas estaban para exodoncia, pero él quería que le sacaran la 2.6, ¿no? Y viene una queja, ¿no? Entonces, pero cuando vamos a revisar la historia, no encontramos un consentimiento donde el paciente haya sido informado, uno, no estaba realizado el odontograma, ¿no? Donde podía especificar qué pieza era la que había que realizar el tratamiento, ¿no? Y entonces el paciente presenta su queja y el odontólogo, el profesional, no tenía documentos que respaldaran el tratamiento, ¿no? A pesar de que las dos piezas estaban mal, pero la queja valía. La queja vale, mientras que el paciente me dice, no ha sido informado, me han sacado la pieza que no me duele, ¿no? Y esto se empieza a hacer un procedimiento, ¿no? Hay que hacer una auditoría ahí, revisar la documentación, y cuando uno no, como el auditor, tiene que tener documentos que avalen el tratamiento, entonces como dice, el documento es el que habla, ¿no? Como digo yo, o sea, cómo creo en tu palabra y cómo creo en la del paciente. Tiene que estar escrito, todo tiene que estar escrito. Firmado. Y firmado, ¿no? Y consentido por derecho del paciente. ¿Y ¿no? qué pasó con ese caso, doctora? Todavía sigue en proceso, todavía sigue en proceso. ¿Y cuánto es lo máximo que puede demorar la finalización de un caso? Bueno, son 30 días los que te da para hacer la auditoría, ¿no? Son 30 días que nosotros tenemos para resolver el caso, pero siempre tratando de buscar pues las alternativas innecesarias, y por eso que nosotros le pedimos a nuestros colegas que siempre tengan en orden todo lo que son su historia, sus odontogramas, su consentimiento informado. Si entregó, por ejemplo, un descanso por un tratamiento al paciente, que todo lo tengan archivado en su historia, que no lo pierdan, porque en cualquier momento ahora se está viendo en todas las instituciones, se están instalando comités de auditoría. Nosotros en salud ahorita vamos a sacar lo que es la directiva de auditoría odontológica de salud, para que también se formen comités y puedan regular para mejorar, ¿no? la atención a los pacientes. Y esto se está viendo en el MINSA, se está viendo en su salud. También hay una ley en su salud que está ahorita en un anteproyecto de ley, que ya antes era, o sea, hacía una auditoría y se daban las recomendaciones del caso, ahora no, ahora se está pidiendo sanciones. Y por esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los documentos y con los pacientes. O sea, doctora, si yo voy al consultorio y le digo a mi dentista, doctora, antes de que me realice el tratamiento, por favor, deme el consentimiento informado. Y si el profesional me dice, no lo tengo, yo puedo denunciarlo. Claro, dependiendo, o sea, tampoco no es el hecho de que uno vaya y denuncie porque no me ha dado el consentimiento, ¿no? Pero la idea es de que nosotros, antes que el paciente nos pida, deberíamos de tenerlo y ofrecerlo. Y muchas veces el odontólogo dice, no, si le leo todo lo que tiene que hacer el paciente, se asusta y se va y deja el tratamiento. Pero yo creo que si esto me va a evitar un problema, ¿no? judicial, un problema legal, es importante darle el documento al paciente y explicarle de la manera más simple para que el paciente pueda acceder al tratamiento. Claro, evitando las palabras técnicas. Claro, ¿no? Evitando las palabras técnicas, el paciente ya puede decidir él si lo va a hacer o no. Doctora, por favor, realicen una invitación a los odontólogos para que se acerquen al colegio. Este consentimiento se está repartiendo a nivel nacional. Cada uno de ellos puede dirigirse a su colegio regional. Por favor, las cámaras para ustedes. Bueno, yo los invoco, los invito a que puedan recoger, recabar estos formatos de consentimiento informado, que es una herramienta muy importante, que esté una primera fase, digamos, a los colegas. Seguramente aparecerán otros formatos de acuerdo a los procedimientos, y pongamos todo el empeño y bueno, nosotros como comisión y a través también de la Sociedad Peruana de Auditoría Odontológica estaremos tratando de hacer el monitoreo correspondiente para ir mejorando. Sé que al principio va a haber algunos problemas inicialmente de llenado, de disconformidad de los pacientes, o como decía la doctora Portilla, probablemente 2, 3, 4 palabras que vayan de más en este formato puedan ahuyentar, si vale el término, a nuestros pacientes, pero todo esto es un proceso que tenemos que ir viendo
con los temas netamente éticos de la carrera. Entonces reitero la invitación a cada uno de ustedes a poder utilizar y que nos va a servir mucho, de mucho, y probablemente también un poco de cultura odontológica. Usted también, doctora, por favor. Sí, bueno, yo le invito a la comunidad odontológica a utilizar el consentimiento informado, ya que el colegio felizmente está interesado en nuestro, ¿no? En protegernos, porque esto es una protección legal, ¿no? Entonces, no hay que esperar a tener un problema legal, sino hay que formalizarnos. Si nosotros no queremos trabajar como un técnico o un empírico, ¿no? Tenemos que hacer lo que un médico, un odontólogo, un profesional de la salud tendría que hacer. Entonces los invito a ustedes a recoger sus consentimientos informados y tener sus files siempre llenos para que poder no tener ningún problema médico legal ni ninguna queja de algún paciente, ¿no? Un paciente bien informado le va a agradecer el tratamiento realizado. Perfecto. Muchísimas gracias, doctores. Estuvimos con la presidenta de la Comisión de Validación del Formato del Consentimiento Informado, la doctora Isis Portilla Ramírez, y el secretario de la comisión, el doctor Wilber Cosío Bolaños, expertos que nos estaban hablando acerca de la importancia del consentimiento informado. Volvemos con más.